Buen día. Eh, en el día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo de la materia gestión del conocimiento. Vamos a hablar sobre Inmunotology, que es una ontología del dominio inmobiliario para el OBS. Ya, bueno, ¿de qué trata este trabajo? Este trabajo pues presenta el desarrollo de una ontología, como hablábamos del tema inmobiliario, para el Observatorio del Valor del Suelo. Se utilizan diferentes datos que son extraídos mediante un scraper y se realizan consultas SparkQL para analizar diversas características del mercado inmobiliario. Esta ontología pues permite describir elementos del dominio inmobiliario como son los inmuebles, avisos, agentes que están involucrados. Eh, Presenta el grafo donde se modelan pues los inmuebles con las diferentes características que tienen. Uno también maneja un tema de valores temporales que permite pues ver en qué momento se actualizaron los datos, diferenciando fuentes de datos como scripts. El archivo entregado fue un archivo de Tortol, ¿sí? En este archivo pues se contempla que el grafo contiene más de 75.000 tripletas, ¿sí? Este archivo que define, pues en general define diferentes propiedades, diferentes clases, instancias que representan diversos aspectos de los listados inmobiliarios, como son direcciones, características. Está estructurado pues para uso en un contexto de web semántica, donde los datos se pueden vincular y consultar mediante SparkQL. El archivo utiliza varios prefijos para referirse a vocabularios y ontologías externas. Y también define algunos espacios de nombres propios para las ontologías específicas de los bienes raíces. Estas propiedades se utilizan para escribir características de los bienes, como son los precios, las condiciones, las unidades de medida. También define propiedades de objetos que relacionan entidades entre sí, como ofertas con funciones comerciales o usuarios con cuentas. El archivo también contempla múltiples instancias de propiedades y clases, características propias de las propiedades, cantidad de habitaciones, dimensiones. Y como les mencionaba antes, cuenta con un tema de detalles temporales, como fechas de extracción de los datos, pues para saber si la información está actualizada y es verídica. Incluye en general información de direcciones, barrios, distritos, coordenadas, nombres de calles, que están agrupados en diferentes clases, subclases, eh, así a grandes rasgos. Bueno, ¿cómo se presentó nuestro trabajo? Nuestro trabajo no está hecho en la librería, en el motor de búsqueda sugerido por el profesor en Millennium, ya que se nos presentó un inconveniente al instalar eh, este motor de búsqueda en WSL con el Docker, entonces decidimos realizar el trabajo en Python. Entonces, pues llevamos nuestro trabajo a Python a través de unos archivos de Google Drive, donde lo que hace es convertir el grafo en un data frame de pandas, pues para poder realizar mejor el manejo de los datos y de la cantidad de tripletas. Se utilizaron diferentes librerías. Una fue la RDF-Lit, que es una librería para manejar grafos RDF. Se utilizó la librería SparkQL Wrapper, que permite ejecutar diferentes consultas sobre el grafo. Y se utilizó la librería Pandas para manipular los datos en forma tabular. Bueno, buen día. Bueno, la primera consulta que se nos pide es cuáles son los precios de todos los inmuebles. Entonces, en Python colocamos el siguiente script en el cual primero cargamos el archivo title que se nos ha suministrado.
y luego hacemos una serie de consultas para analizar cómo funciona el grafo y a partir de ello obtenemos la siguiente consulta en SparkQL para determinar el precio de los inmuebles. ¿Qué brote ponemos en esta consulta? Bueno, encontrar inmuebles en el grafo en RFD bajo la consulta signo de interrogación inmueble, obteniendo como punto de búsqueda la etiqueta inmueble label que representa su nombre y su descripción. Y por último, a partir de esto encontramos extraemos el precio de la tripleta recuperando de sus datos de su estructura. Esa es la primera consulta y la tenemos planteada de esa manera. Bueno, en la segunda se nos pide cuáles son los precios de todos los inmuebles obtenidos por el scraper. Para esta tomamos como el sufijo importante el NSI de la semántica web. Repetimos el proceso anterior de consulta y la importación del grafo principal. En Python implementamos la consulta de SparkQL para la obtención de los inmuebles en esta parte, donde la parte importante está en seleccionar el inmueble, el valor del precio, donde en inmueble, en el RFS label inmueble y para obtener el valor del precio. Bueno, el script como tal recupera los nombres de los inmuebles. El objetivo del script, buscar listados de inmuebles con Real Estate Listening. Extraemos el nombre de inmueble label con el signo de interrogación y a partir de eso encontramos el valor de los inmuebles solicitados con el sufijo scraper time. En la tercera consulta nos solicitan cuáles son las ciudades y sus nombres de las cuales la información de inmueble y la información de los inmuebles. Bueno, esta consulta enfocamos el script en el siguiente label de inmuebles, signo de interrogación inmuebles label y el valor del precio. Acá es importante, digamos que colocamos en el SparkQL los siguientes axiomas, filter y union, para poder filtrar y encontrar el valor que se nos está pidiendo. Y nos da el resultado deseado para esta consulta. La cuarta consulta son cuáles son los precios de los inmuebles ubicados en la ciudad General Pueyrredón. Bueno, acá tenemos que para hacer estas consultas con Pueyrredón colocar varios prefijos y varios, en este caso NSI1, GR, RF y time. A partir de este script que nos sugiere o que implementamos en Python utilizando el SparkQL, buscamos todos los inmuebles en el grafo RFD. En el nombre de ciudad nos enfocamos en PRadon. Obtenemos los precios de los inmuebles y de último filtramos los inmuebles ubicados en PRadon. En la quinta consulta que se nos solicita, ¿cuáles son los precios del mes de febrero? Los inmuebles ubicados en PRadon. Acá necesitamos nuevamente implementar a la consulta anterior el filtro para poder traer el mes de febrero, que es el que necesitamos de interés. Aquí para información que recuperamos está con lista de propiedades con el índice interrogación property, precio de inmueble con price, moneda de precio currency y agregamos el data. En la sexta consulta, ¿cuál es el stock de oferta durante el mes de febrero en todos los grafos? El stock se refiere a la cantidad de PLs ofertados. Acá utilizamos la información que teníamos en la consulta anterior, pero adicionamos el concepto de stock para poder, digamos, hacer un filtro especial que en este caso está detallado en esta parte. Filtering contain lake case, location, general pay radon en fecha 2024. Y por último, ¿cuál es el promedio de precios de inmuebles ubicados en PayRadon durante el mes de febrero? Bueno, acá tenemos que colocar un comando que es interrogación average price en los inmuebles de que filtrados en general PayRadon, solo en los que están en 2024 y filtramos la información. En el SparkQL, básicamente traemos el prefix time
y una media de price para poder lograrlo. Donde en Properties NS1, que ya lo hemos trabajado anteriormente, en tipo NS1 precios, currency value y por último unos filtros para capturar la información que se nos están solicitando. Bueno, todo lo anterior lo manejamos en Python como herramienta principal. Este proyecto, digamos, la parte más compleja fue analizar las tripletas y los grafos. Ahí tuvimos que apoyarnos con algo de inteligencia artificial para los grafos y encontrar las tripletas y a partir de eso poder trabajar el SparkQL y las consultas que nos estuvieron dando. Algo muy positivo acá que es una manera adicional o que nos ayuda a nosotros a visualizar el tema de las consultas y sobre todo la web semántica que se nos explicó en clase para poder, digamos, entender los conceptos principales. Bueno, en general, algunas conclusiones que podemos sacar de este trabajo es que la ontología permite organizar y analizar datos de una manera estructurada. Las consultas pues facilitan la extracción de la información para este estudio de mercado. La combinación de scraping y análisis de datos pues aporta un alto valor para el observatorio quien está realizando este estudio. ¿Qué pasos a seguir o cuáles son o qué es lo próximo que se debería hacer? Pues revisar mejor la ontología para poder revisar más atributos o, no sé, nombres de prefijos que sean iguales a otros y no se puedan ver fácilmente, integrar diferentes fuentes de datos para mejorar la precisión y quizás realizar una automatización de consultas para un monitoreo constante del mercado inmobiliario que se está analizando. Ya, gracias por su atención.